El viaje de nuestro padre a América siempre fue una ilusión de todas las americanas, norteamericanas, suramericanas, todos suspirábamos porque nuestro padre cruzara el Atlántico, el charco, como decíamos. En el 70, tuvimos 1970, tuvimos la alegría de saber que estaba en México. Por la radio oímos que el padre, el fundador del Opus Dei, venía a Venezuela, pero fue una falsa noticia. En 1974, en mayo, el padre llegó a Brasil. Nosotras, desde Sofía, desde la asesoría, que era la secretaria regional, llamó a las de Brasil que pusieran un ramo de flores para nuestro padre de parte de sus hijas de Venezuela y que lo estábamos esperando. Ellas contestaron que no lo esperáramos porque el padre solo iba a Brasil. Al poco tiempo, el conciliario, en ese momento el padre Roberto Salvat, nos contó que el padre estaba en Argentina y que lo había mandado a llamar a todos los conciliarios de América. Entonces él viajó a Buenos Aires, llegó felicísimo de todo lo que vio yo allá, porque tanto en Brasil como en Argentina fue una apoteosis espectacular, nuestro padre estaba muy bien y bueno, fue muchísima gente, muchísimas vocaciones, muchas conversiones. El 24 de junio, en la asesoría, confirmó el padre Salvat que el padre venía a Venezuela a finales de agosto y que íbamos a poner terminar Alto Claro porque estaba sin terminar, porque el padre lo conociera como estaba en los planos. Entonces se hizo toda una programación, bueno, para terminar el oratorio, para tener el oratorio de la zona de huéspedes lista, los techos que faltaban, bueno, unos caminos de piedra, todo eso se hizo. Y con mucho esfuerzo, pero todo el mundo trabajó todas a una. ¿Qué pasó? Que nuestro padre fue a Chile, Perú. En Perú se enfermó con gripón. Cuando llegó a Ecuador estuvo muy grave. Las ecuatorianas nos han contado que realmente creían que nuestro padre se moría en Ecuador, sufrieron muchísimo. Entonces el médico recomendó que el padre no fuera a Colombia porque era muy alto, que viniera a una latitud más baja como Venezuela, y por eso el viaje se adelantó. Y nuestro padre llegó el 15 de agosto del 74, fiesta de la Asunción de la Virgen, y no es por eso él decía que lo había traído a Venezuela, la Virgen Santísima. Fue una cosa muy bonita porque se habían preparado ediciones de Caminos Especiales, a conversaciones, libros de su padre venezolanos por primera vez, edición venezolana, y el conciliario llamó a don Álvaro para decirle qué fecha le pondrían a esos libros, y él dijo el 15 de agosto, sin pensar, ni saber, ni pensaba nadie en que ese 15 llegaría nuestro padre a Venezuela. O sea que el 15 es un día muy grande porque fue el día que llegó nuestro padre aquí por primera vez. Cuando llegó a Alto Claro, bueno, nos contaron que el viaje había sido muy bueno, que aterrizaron en la tardecita y subiendo a la autopista al Club de Campo, quiso rezar por Venezuela. No tuvieron ningún inconveniente en ese trayecto, solo que nuestro padre venía maltrecho, venía muy deteriorado, pero no nos lo querían contar porque nuestro padre no quería que sufriéramos por él, que nosotras, sus hijas, no sufriéramos por él. Entonces nos contaron el estado de gravedad en el que tuvo nuestro padre en Venezuela en ese mes de agosto, que rezáramos mucho para que se recuperara porque venía con mal de altura, de lo que nos decían. Y por eso esa noche, bueno, no fue al oratorio grande, sino subió a la zona de huéspedes, donde vivió. En esos días esa zona le gustó mucho, dijo que parecía una casa vivida, que se sentía como en su casa. Otro día comentó que se sentía en el cielo, o sea que le encantó Alto Claro. El que bajó a saludar a la administración fue don Álvaro, y yo no estuve en ese momento porque pasó al pantry de la casa, y están unas poquitas, y dijo que nuestro padre tenía la costumbre de saludar siempre al Santísimo y a la administración, pero que ese día no había sido posible y que pasaría pronto. Don Álvaro en ese momento
tenía el lumbago, estaba doblado, o sea que también venía maltrecho, pero bueno, pasó a saludar. En esa tardecita me hicieron la consagración en el oratorio del huésped, hicieron la consagración a la Virgen Santísima, al Corazón Dulcísimo de María, como lo hacemos todos. Empezó a leer la consagración don Roberto, cuentan que se le cortó la voz y la terminó de rezar don Antonio Torrella, también muy conocido y querido de todas. Como nosotros no habíamos visto al padre, pues queríamos saber de él, y entonces tanto el padre Salvar como el padre Torrella nos contaban lo que había pasado en ese día, y bueno, yo lo anoté en un diario que tengo. Solo nos decían que estaba delicado y que rezáramos para que se recuperara. El viernes 16 nos contaron que el padre está recuperando muy poco a poco, que venía muy afectado por la altura de Ecuador, y que nuestro padre lo que reflejaba era dolor por no haber tenido más que 2 tertulias en Ecuador. Él no pudo atender tanta gente como estaba previsto porque, bueno, tuvieron tertulias muy pequeñitas. Una está grabada por ahí con sacerdotes y otra con numerarias, pero el padre sentado que se veía afectado. Pero oye, bueno, es un tesoro que tiene Ecuador de estos recuerdos del esfuerzo grandísimo que hizo nuestro padre en ese país. Y don Javier decía que nuestro padre había dejado su vida a jirones en América, porque hizo un gran esfuerzo de estar con sus hijos. Nos contaron que don Álvaro había celebrado la misa, nuestro padre no pudo celebrar la misa, y para recibir a nuestro padre, entre las señoras y María Margarita, y entregaron muchas piedras preciosas, entregaron joyas, y se mandaron a hacer motivos de la rosa de la obra, el sello de la obra, un pastor, o sea que se hicieron unas palias preciosísimas para que nuestro padre la usara. Entonces, cuando terminó de celebrar la misa, don Álvaro se acercó a nuestro padre y le enseñó la palia que había usado en la misa. Y nuestro padre comentó que a él le daba muchísima alegría que sus hijas tuvieran esos detalles con el Santísimo, con el Señor, que lo llenaba de alegría y de agradecimiento. Este tema de la Eucaristía fue un tema que mantuvimos durante esos días porque el Padre nos pedía que teníamos que hacer muchos actos de amor, actos de desagravio, que se había deteriorado mucho la piedad eucarística y teníamos que recuperarla con actos de amor, actos de adoración. En esos días llegaron también muchísimos ramos de flores, tanto de Brasil como Argentina, Perú, Ecuador, Chile. Colombia mandaban ramos de rosas, de flores, y nuestro padre lo que decía era para el Santísimo, para el Santísimo. Entonces los altares estaban, bueno, muy adornados con las flores, con ramos y con flores, porque fue un desbordamiento de cariño de la gente de casa. Habló muchísimo también nuestro padre en esos días de la imagen de San José. La devoción a San José también fue un tema importante, porque nos decía que había descubierto su piedad, había mejorado su piedad hacia San José por el cuadro que vio en Ecuador. Ese cuadro es el que es famosísimo, en que el niño Jesús está coronando al niño. El niño está coronando a Jesús, perdón. Y que se lo pusieron en Ecuador en su cuarto. Este era un cuadro de una hermana de una numeraria que al final lo regaló. Y nuestro padre quería que ese cuadro pues se pudiera hacer fotos. Ya existen esas imágenes con palabras, con jaculatorias. Que había mejorado mucho su devoción porque eso era normal, que el niño Jesús quisiera coronar a San José. En el cuarto, en el despacho, no es despacho, es una salita, seguro la conocen, donde durmió nuestro padre, hay una salita, ahí se puso un cuadro de San José, que está en San José de pie. Era de la familia Deile, Chipina Deile y su esposo, lo regalaron en esos días. Casi todo lo que está ahí es regalado, los muebles, la salita, todo eso está regalado, por la cama, todos fueron llegando de la labor de San Gabriel. En el despacho de don Álvaro, el que usó don Álvaro, ahí sí hay un cuadro que mandaron de Ecuador, donde está el niño coronando a San José, y también le gustó muchísimo.
Después el sábado 17 tampoco vimos al padre, que nos comentaron que quería vernos y quería pasar, que nos había traído unas bombones, pero que todavía no podía pasar. ¿De qué más habló nuestro padre en esos días? Les hablaba a ellos y ellos nos los contaban. No le gustaba usar sotana, pero la besaba. A mí no me gusta, la llevo por amor a Dios. No me gusta estar en esta funda de paraguas, decía con mucha simpatía. Habló también de la Santísima Trinidad, pues nuestro padre iba siempre transmitiendo su vida interior, vivimos de su vida interior. Y la amo muchísimo, la Santísima Trinidad. Cada vez la entiendo menos, pero la amo más. Gracias a Dios, ¿cómo la voy a entender? Eso no puede caber en nuestra cabeza. Del plan de vida también habló muchísimo, porque dice que él no las inventó, sino que como el agua que emana de la fuente, han ido surgiendo. O sea que las normas han ido surgiendo es como que emana el agua de una fuente, que él no se sentó a escribirla, sino es inspiración de Dios, por eso la obra es sobrenatural, es querida por Dios y nuestras normas son queridas por Dios. Por eso debemos amarlas y custodiarlas. Luego, tanto en el 74 como en el 75, habló muchísimo de la sección femenina, la sección de mujeres. Decía, no soy milagrero. Antes del 14 de febrero de 1930 había escrito que no habría mujeres en el Opus Dei. Y gracias a Dios, después de la misa del 14 de febrero de 1930, existe la sección de mujeres en el Opus Dei. Dios me ha dado el corazón de padre y de madre y no ha habido fundadora. Nuestra fundadora es la Santísima Virgen. Esto es muy bonito porque el padre eso lo repitió mucho y la labor que tienen que hacer las mujeres en este tiempo en el que hay tanto deterioro, pues nos tocaba a nosotros recuperar la mujer, porque se recupera la mujer, se recupera la esposa, la madre, la familia y la sociedad. Eso lo dijo muchísimas veces. En la habitación de nuestro padre había una imagen de la Virgen un poco seria, que no le infundía devoción y se lo comentó a don Álvaro. Entonces nos lo comentaron a nosotros y Mercedes Mujica con Luisa Rodríguez fueron a una tienda que tenía Virginia Pontes en las Mercedes y trajeron una Virgen peruana, que es la que está puesta, muy piadosa. Y nuestro padre le agradeció muchísimo. Agradeció muchísimo esa que está puesta y es la que está en su cuarto de arte peruano. También habló del demonio, porque el demonio existe, y él decía, yo le tengo compasión, y él, como es un soberbio, le debe enfurecer más. Si yo pudiera, lo ayudara. O sea, ese estar abierto a ayudar a todas las personas, aunque las veamos muy malas, ese es el espíritu que el Padre nos enseñó, querer ayudar. La perseverancia dijo también que no la tenemos asegurada, tenemos que luchar, esforzarnos, recomenzar siempre. Volvió a decir que a América lo había traído la Virgen, que lo habían traído engañado, primero Pamplona, luego Madrid, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, pero que estaba muy contento de haber hecho este viaje y que le gustaba muchísimo la casa. El domingo 18 seguimos sin verlo y nosotros en nuestra inquietud por verlo, en la merienda, a la hora de la merienda le empezamos a pasar regalos. Entonces le pasamos un regalo, a veces una patica pero dibujamos unas paticas, unas limpiando, otras cocinando como administradora, unas poniendo las flores y que estábamos muy contentos de tenerlo en Venezuela, en Alto Claro. Es la tarjeta que está en la foto. Hizo una patica y dijo yo también. Esto nos alegró muchísimo porque bueno, entonces ya en la hora de la merienda siempre pasábamos algo. Pasamos unas orquídeas con un burro, el burro se lo llevó y lo puso al lado de la Virgen que está arriba en la planta alta, en la zona que él usó, ahí está el burro. Que no se nos quiere, pues un tesorito que él puso allí. El 20 nos contaron que el martes 20 el padre tuvo una recaída, no bajó al comedor. Cuando no bajaba al comedor, pues teníamos una bandeja de enfermo que se le preparaba lo que nos pedían, hacer una dieta, un régimen. Tuvimos la suerte en la administración de estar Sofía y yo, pues vivíamos en Casa Vieja, pero subimos a ayudar. En la casa la directora era Gladys Velázquez, estaba en la cocina Irene Gil, Livia Cubillán, Petra,
Amanda, en los oratorios, Tere Macias era en nuestro equipo. Gloria Méndez, que ya falleció, vivía allí. Era un equipo, pues, también subió Domitila, que eran las que atendían el comedor del Padre. Luego, a la hora del 21, cuando no sabíamos nada del Padre, pues estábamos en silencio y rezando. Pero el miércoles 21 seguíamos sin verlo, y en la hora de la merienda le pasamos unas paticas con la letra de la canción Venezuela habla cantando. Entonces nos mandó a decir que le gustaba mucho la letra y los versos, o sea que le gustó muchísimo esta canción, Venezuela habla cantando. Luego el padre Salvador y don Antonio nos contaron que ese día nuestro padre en la tertulia con ellos les había hablado mucho de nosotras, de las mujeres del Opus Dei. Y les comentó, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos de porquería hasta aquí, se tocaba la frente. Porque nosotras, él no le gustaba, que a nosotros no nos gustaba que había dicho que no quería mujeres en la obra, pero el 14 de febrero Dios sí lo había querido. Y que agradecía muchísimo ese trabajo nuestro de la administración como el apostolado o los apostolados. Llegó el jueves 22, fiesta del Inmaculado Corazón de María, y el padre había comentado que quería ver a Petra. Entonces, a la mitad de la mañana, 12:15, Sofía buscó a Petra para que pasara a saludar al padre, y yo estaba en el comedor, y bueno, me tocó la suerte de estar en el estar donde dice alma calma. Ahí estaba nuestro padre sentado en una butaca, dándole la espalda a la luz. Después nos enteramos que nuestro padre le hacía daño a la luz en los ojos porque estaba viendo muy poco. Y nosotros le pudimos besar la mano, Sofía, Petra y yo. Nos sentamos en el sofá muy cerquita. Pero el recuerdo de este día es que nuestro padre estaba con Petra. O sea, como él estaba dedicado a Petra y quería saber de ella, cómo se encontraba, cómo estaba su salud. Y también quería saber cómo estaba Pili. Pili fue la numeraria que vino a ayudarnos en la administración y también se enfermó, también de mal de altura. Entonces nuestro padre siguió muchísimo el tratamiento de Pili. Y le preguntó a Sofía cómo se siente, qué tiene, y tiene fiebre, y qué dice el médico. Quiso que subiera a Lida. Lida todavía podía caminar, la llevaron para que examinara a Pili, y pues el padre quería que el médico de él hablara con Alida para ver qué tratamiento, qué diagnóstico había hecho, qué tratamiento tenía, un seguimiento exhaustivo de lo que decían los médicos, y le mandó a decir que se dejara cuidar, que estuviera tranquila, que no iba a pasar nada, que todo iba a salir bien. Pero para la administración fue un reto porque no estaba Pili estaba en la cama, y Livia y Irene y bueno, las que estaban en la cocina estaban atentísimas porque nuestro padre tenía una dieta muy exigente, porque él se había curado de la diabetes, pero había quedado con muchos males, que tenía que cuidar una dieta muy estricta. Y había que medir pues los condimentos y lo que no podía comer, lo que sí podía comer. Ellas se volcaron y nuestro padre era sumamente obediente porque bueno, no tenía apetito. Y las auxiliares contaron que no quería algo y don Álvaro le hacía señas y que comiera, y comía. Y si quería probar algo y no le convenía, don Álvaro le decía no, y era no. Era una docilidad impresionante. Y después le preguntó a Petra cómo estaba, cuántos años había pasado en Roma. Ella dijo que 5, y dijo, se te nota, se fijarán en ti. Entonces, bueno, ella dijo que estaba aprendiendo en la cocina mucho, que sea cocina criolla. Entonces, ¿qué es la cocina criolla? Se interesó por la cocina criolla. Entonces ella le contaba con mucha simpatía pues la arepa, la parrilla, las cosas así criollas y cómicas. Pero él la interrumpió y le dijo, pero tú ofreces con amor cada cosa que haces. Y le dices piropos a la Virgen. Le dices que estaba como ofrecimiento de obras sobre el trabajo, presencia de Dios, rectitud de intención. Después le dijo que estaba más delgada, que se le veía mucho mejor. Y luego Petra le contó de la catequesis que ella hacía en San Francisco, en un barrio de una población de Maracaibo, y cuando el padre oyó catequesis le dio muchísimo dolor. Nuestro padre reflejaba en la cara sus disposiciones interiores, si era alegría o si era dolor. En ese momento fue una cara de dolor. Y dijo, hijas mías,
hay mucha ignorancia, da pena, no saben nada los pobrecitos. Quiero que en la labor de San Rafael y de San Gabriel haya mucha catequesis, haya muchas vocaciones y que se dé mucha doctrina, que se hagan mucha labor porque había subido un barbero a afeitarlos y él empezó a hacer apostolado y el muchacho no le sabía contestar nada y él le dijo, la gente es muy buena en Venezuela, pero hay mucha ignorancia. Entonces era muy importante que le diéramos importancia a la labor de dar doctrina. También nos contó que había recibido una carta de Oceanía, de Filipinas, y que le pasaba como a las madres, que las leía muchas veces. Don Antonio le decía, vuélveme a leer, porque me pasa como a las madres, que quieren oír la carta varias veces. Bueno, entonces, ¿qué más de este día? Fue muy precioso porque era muy íntimo y familiar, así, muy bello. Y también dijo que rezáramos por él porque había llegado como un trapo, porque le había hecho daño el mal de la altura de Perú y de Ecuador, y quería estar con nosotros, y quería estar con mucha gente como había estado en Argentina. Pero bueno, no había sido posible hasta el momento, pero qué bueno que no nos quería dar la lata, que rezáramos por él para que se pusiera bien pronto. Ya nos dijo que no fuéramos, que llega la hora y no nos queremos parar de ahí, pero no nos paramos. No, se escondió las manos para que no se las besáramos y que ya cuando ya estábamos en la puerta para salir nos dijo que seáis muy santas. Miramos a Petra porque nos parece que la santa era Petra y dijo no, las tres tienen que ser muy santas, Pax. In eterno, hasta ahí quedamos. Entonces, bueno, en la tarde le pasamos, en la hora de la merienda, un broche muy bonito de una capa pluvial que hicieron en Maracaibo y le pasamos con una tarjeta. Y nuestro padre lo vimos, le gustó muchísimo. Bueno, lo vimos, nos contó el auxiliar que lo llevó, que dijo, os quiero mucho, tengo muchas ganas de estar con vosotros, pero tengo que estar mejor. Quiero estar un rato largo con usted y tengo preparada una caja de bombones muy grande. Bueno, así pasó ese día. El sábado 23 no supimos nada porque se volvió a sentir mal. El domingo 25 tuvimos una meditación con el padre Torreya, que nos contó en la homilía, en la meditación, nos decía que nuestro padre insistía en que hemos de ser muy humildes, sinceros, con vida interior. Decía que le había dicho de nuestro padre que le tenía siempre simpatía a San José, pero en este viaje he descubierto maravillas de San José. Entonces a uno de ellos le preguntó cómo podía él mejorar su devoción a San José y le contestó, trátalo. O sea, tratando a San José mejoramos nuestra piedad. Después, ¿qué más? El lunes 26, por fin, pudimos tener tertulia en la administración con el padre. Le pudimos besar la mano, Sofía y yo lo esperamos en la puerta de comunicación. Pasó a ver el oratorio y dijo, más vale tarde que nunca. Nos dio la mano para besarla y bueno, nos encantó verlo. Pues yo pensaba que que estaba muy mal, pero en ese momento lo vi bien. Pero cuando salió del oratorio se mareó, no se sostenía y dijo, Javi. Y don Álvaro lo agarró del brazo y ya no lo soltó hasta que llegamos al estar. Pero desde la puerta del oratorio de la administración hasta el estar de la administración es muy largo, es bastante largo. Y él fue diciendo, hijas mías, hacen falta muchas vocaciones, porque el demonio ha hecho una labor diabólica contra la mujer y se pierde la mujer, se pierde la esposa, se pierde la madre, se pierden los hijos, se pierde la sociedad. Que hace falta que las mujeres hagamos mucho más apostolado. Bueno, entonces ya tuvimos una tertulia corta, pero muy entrañable, y ya no estamos contentísimos porque lo habíamos visto en nuestra casa, pero lo vimos mal porque no se podía sostener en pie. Luego el martes 27, el padre estuvo
en su casa tranquilo, recuperándose. El miércoles 28 hubo una tertulia de San Miguel, subieron las que no habían visto al padre, que estaban en Caracas desesperadas de verlo, porque no habíamos tenido todo lo que pensábamos que íbamos a tener, ni serenatas, ni nada que se habían preparado. Pero entonces eso está en noticias, lo pueden ver algún día, hay una película también por ahí. Y se le cantó a Alguien como tú, se le entregó, María Margarita le entregó una palia con el arcángel San Miguel, muy bonita, también hecha con el oro que habían entregado y regalado. El padre recibió unas visitas el jueves 29, tuvo visitas, y el 30 ya fue la tertulia con un grupo de San Gabriel reducido, grupos promotores que habían ayudado en las construcciones y habían sido un grupo promotor pues de ayuda económica y de planes era muy poquita gente porque el padre estaba mal. El padre ese día supimos que tenía fiebre, que eso no se sostenía en pie. Interesaba que se mejorara cuanto antes porque ya viajaba el 31. El 31 se fue, ya viajó a Europa, a Madrid. Al día siguiente, el 1, ya llamó don Javier, nos llamó y el padre nos mandaba unas 3 recados, que estaba muy contento, que no hacía hablar más que de Venezuela, que él era padre y madre, por eso estaba pendiente de nosotros. Segundo, que pitara mucha gente, que teníamos necesidad de muchas vocaciones y que lo esperáramos porque él volvía en los primeros días de enero. Su segundo viaje a Venezuela fue el 4 de febrero del 75, que sabemos que también fue un gran esfuerzo, inmenso, heroico, porque él no tenía ya salud para ese viaje. Bueno, hasta aquí quedamos. Un abrazo muy grande para cada una y a celebrar.